Queridos amigos, culminamos nuestra serie de catequesis con esta dedicada al sentido de la peregrinación. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. Génesis 12, 1 y 4. Con estas palabras comienza el libro del Génesis, la reseña del nómada más célebre de la historia. Más tarde Moisés enseñaría a los hebreos a rezar la oración que comienza: mi padre era un arameo errante. La epístola a los hebreos tejería con esta idea un elogio inapreciable. Dice así: por la fe Abraham peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De Abraham y de sus hijos añade el autor sagrado más adelante: en la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen, continúa, claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Nos equivocaríamos, sin embargo, si remontásemos el espíritu del peregrino a estos luminosos ejemplos patriarcales, porque el primer peregrino no fue Abraham, sino Adán. A éste le fue encomendada la tierra para que la dominase y cultivase, pero como quien está de paso. No es la tierra nuestro último destino, sino el cielo. Solo hay tres estadios entre los seres humanos: el de los comprensores, el de los viadores y el de los frustrados. Comprensores son los que ya han aferrado su destino definitivo. Lo indica su nombre, comprehensor, es decir, poseedor. Son los que han alcanzado la visión de Dios para la que han sido creados. Irreparablemente frustrados son en cambio los condenados, los que cerraron totalmente la puerta de su esperanza a la visión de Dios y permanecen eternamente privados de ella. El resto, entre los que nos contamos nosotros, somos viadores, es decir, estamos in via, en camino. El desenlace de nuestras vidas nos hará contar o entre los dichosos comprensores, lo que esperamos ardientemente, o con los infelices arruinados para siempre, de lo que Dios nos libre por su misericordia. El estado de viador es propio de todo ser humano mientras vive en este mundo. Somos, pues, naturalmente peregrinos, caminantes, inquietos buscadores de una patria que no se confunde con ninguna de este mundo. Quizá por eso, desde los tiempos que hunden sus raíces en la sombra sin memoria, los hombres han peregrinado a templos, lugares de culto, sitios bendecidos por acciones particulares de Dios. Los griegos iban a Eleusis y Delfos, los hindúes a las fuentes donde nacen el Ganges y el Yamuna. El libro sagrado de los brahmanes sugería peregrinar a la casa de Baha'u'llah en Bagdad y a la casa de Bab en Shiraz. Los musulmanes marchan a la Meca y los chiitas a la ciudad de Mashhad. Incluso en América precolombina, unos iban a Teotihuacán, otros a Chichén Itzá, a Izamal, a Cozumel. Esta acción de andar, caminar, llegar y ofrecer sacrificios y oblaciones alimenta la conciencia de que estamos de paso y en busca de un destino definitivo, y también de que necesitamos de Dios. El hombre, mientras vive, busca a Dios y la morada en la que Dios es el descanso definitivo. Se puede decir, pues, con toda razón que vita est peregrinatio. La vida es una peregrinación. En la historia del cristianismo, tres metas despertaron de modo masivo e intenso la piedad popular: Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela. Palmeros se llamaban los que marchaban a Tierra Santa, donde esperaban celebrar con palmas en sus manos la semana de la Pasión del Señor. Romeros los que iban a Roma,
y peregrinos, santiaguistas o jacopetas, los que buscaban por los caminos de Europa la tumba del apóstol Santiago, primo del Señor. Testigo de esto es, por ejemplo, el gran poeta Dante, quien escribe en la Vita Nuova, en sentido amplio, dice, es peregrino cualquiera que está fuera de su patria, pero de modo restringido. Por peregrino solo se entiende el que va o vuelve de la casa de Santiago, porque se llaman palmeros los que van a ultramar, es decir, Tierra Santa, allá donde muchas veces traen la palma. Llámanse peregrinos los que van a la casa de Galicia, porque la sepultura de Santiago, más que la de ningún otro apóstol, está alejada de su patria. Llámanse romeros los que van a Roma. Por eso, aunque hoy en día a todos llamamos peregrinos, este nombre identificaba en su origen solo a los cristianos que visitaban la tumba de Santiago en Galicia. Y como fue esta peregrinación particular la que forjó el espíritu de la peregrinación, quiero referirme un poco más detenidamente a ella. Por los caminos que llevaban al Finisterre, como se llamaba el confín occidental de España, en donde se erguía el túmulo sepulcral de Santiago, caminaban entremezclados franceses, españoles, ingleses, italianos, suecos, rusos, griegos, alemanes, ucranianos y todas las razas y naciones de aquel apéndice occidental de Asia que llamamos Europa. En las partidas de Alfonso X escribía el rey sabio: peregrino tanto quiere decir como hombre extraño, el que va andando a otros lugares de lengua y de extraña tierra. Y retrataba con mano maestra la mística peregrinante. Decía: peregrinos son los que, por servir a Dios y honrar los santos, extrañanse de sus lugares y de sus mujeres y sus casas y de todo lo que han, y van por tierras ajenas, lacerando los cuerpos y despendiendo los saberes, buscando los santos con intención de servir a Dios, a ganar perdón de sus pecados y paraíso. La peregrinación en los siglos del esplendor de la fe no solo convocaba a los cristianos a rezar, sino a formar una fraternidad en camino, que con el mutuo ejemplo y ayuda edificaban su fe y la arraigaban cada vez más profundamente. No debe pues extrañarnos que recibieran más tarde el desprecio de aquellos humanistas que, como Erasmo, fustigaban la creencia en las reliquias y la veneración de los santos y aconsejaban salvar el alma por las buenas obras y no por los viajes. Y menos todavía debe sorprendernos el rechazo que merecieron las peregrinaciones de parte de los llamados reformadores del siglo XVI. Lutero, por ejemplo, tronaba: muchos se creen obligados a ir a Roma o a Santiago para ganar indulgencias. Esto es un error y no trae provecho ninguno. La auténtica forma de peregrinación es la caridad al prójimo. El que por peregrinar a Santiago descuida las obligaciones de su profesión va derechamente al infierno. Corren a Santiago, pero dejan abandonados y echados por las calles a los pobres, que son el verdadero santuario. ¿Qué demonio tengo que hacer yo en Santiago? ¿Debo ir a buscar al prójimo a Roma? Bastante prójimo tengo yo aquí con mi mujer, mis hijos y los pobres. Tales diatribas retrajeron a muchos peregrinos, pero el común sentir cristiano prevaleció y las peregrinaciones a los lugares santos jamás se frenaron. Lo demuestra la ininterrumpida marcha hacia la tumba del apóstol Santiago, que desde el siglo IX se ha convertido en un río ininterrumpido. Pero sobre todo el Camino de Santiago reviste una importancia capital en la historia europea porque contribuyó a su formación como unidad de fe y de ideales. El sepulcro de Santiago aunó hombres y mujeres de diversas razas y orígenes, de diversas culturas, orientaciones políticas y clases sociales. Nobles, reyes y ricos caminaron junto a pobres y desheredados. Diversas extracciones morales, desde pecadores que hacían su camino como reparación y penitencia hasta santos como San Francisco de Asís. Incluso enemigos políticos peregrinaban juntos. Santiago pulió todas las diferencias y creó una idea de comunión en un centro común, la fe. En este camino nadie perdió la identidad personal y nacional que traía, la que quedó plasmada de hecho en las historias y en las construcciones en que ayudaron, pero todos adquirieron ciertos caracteres unificadores. De ahí la capital importancia para toda la historia de Occidente cristiano,
porque allí surgió un modus orandi común, un modo común de orar, y se engendró un modus vivendi también común, un modo de vida común. En estos caminos entre cantos y rezos, entremezclando obras de caridad y balbuceando un lenguaje común, fue forjándose la idea de una unidad, el concepto de lazos comunes, de una natural pertenencia espiritual y cultural más allá de las diferencias. En pocas palabras, se forjó la idea de Europa. De una Europa cristiana, pues nacía sobre la base de una fe común que los llevaba a honrar a un apóstol de Cristo en Compostela, a otro apóstol de Cristo en Roma y, cuando fue posible, los lugares santificados por el Salvador en Tierra Santa. Y esta misma idea y cultura viajó sobre frágiles barcazas hasta llegar a las riberas del Nuevo Mundo, extendiendo la misma idea cultural y de fe en las tierras americanas. El intercambio de dones que todas estas razas, lenguas, clases sociales e idiosincrasias aportaba, contribuyó a formar una cultura propia compuesta de elementos religiosos, caritativos, artísticos, etc., que es lo que puede llamarse la cultura del Camino de Santiago, la cultura de la vía francígena o romea que dirigía sus pasos al sepulcro de Pedro y la cultura que tejieron los innumerables peregrinos que se embarcaban para los lugares santos de Palestina. Esto originó una suerte de koiné cultural o cultura común que cumplió para la cristiandad un papel tan fundamental como la cultura grecolatina para los tiempos de Cristo. Porque los millones de peregrinos que durante siglos peregrinaron a Santiago, a Roma y a Tierra Santa, aportando su grano de arena cultural, volvieron a sus tierras cargados ellos mismos de un bagaje cultural y religioso que llevó la irradiación de esta cultura europea cristiana a los más recónditos puntos de lo que empezaba a ser el proyecto de cristiandad, incluidos los países nórdicos y Rusia. Esto es tan importante que puede afirmarse que ignorar la historia, el fenómeno y la cultura de la peregrinación cristiana equivale a ignorar el origen y el sentido de Europa. Así como el redescubrir este fenómeno es aferrar una clave de interpretación fundamental para la historia europea y americana, hija de Europa, y para la comprensión de su realidad presente y para la solución de sus conflictos actuales. Después de la obra monumental de San Benito, Europa debe lo que llegó a ser en gran parte a este fenómeno de la peregrinación religiosa cristiana. Las razones para convertirse en peregrinos han sido muchas y muy diversas. Unos lo hacían por devoción y piedad, otros para pedir alguna merced o milagro, o para agradecer las gracias obtenidas. No faltaron peregrinaciones políticas, nacionales y guerreras, pues muchos gobernantes, religiosos y políticos de la antigüedad ponían sus empresas bajo la protección de los santos. Con esta intención, por ejemplo, fueron a Compostela Sigfredo, obispo de Maguncia, en 1071, Matilde de Alemania en 1125, Luis VII, rey de Francia, en 1137, Sancho II de Portugal en 1244, Santa Isabel, viuda de Don Denis, en 1135, Isabel y Fernando, los reyes católicos. También la leyenda nos recuerda la peregrinación del Cid Campeador. Hubo, por supuesto, quienes marchaban por afán de aventura y curiosidad de conocer nuevos horizontes, pero la mayoría estaba animada por motivos verdaderamente espirituales, como el hacer penitencia o expiar sus faltas. El Códice Calixtino del siglo XII, una suerte de guía y manual de las peregrinaciones, recoge este testimonio. El peregrino, alejándose de su domicilio, es enviado a la peregrinación por un sacerdote en pena de sus pecados, como a su destierro. Incluso existieron las llamadas peregrinaciones vicarias, es decir, realizadas por mandato de otro. Herederos que cumplían la ansiada y nunca realizada peregrinación de sus padres o abuelos, o pueblos que mandaban peregrinos a solicitar alguna gracia al santo. Sabemos que las ciudades de Barcelona y Gerona enviaron comisiones de peregrinos a Compostela en los años 1458, 1483, 1507, 1529.
Las peregrinaciones, en particular durante el Medioevo, dieron origen a innumerables obras de caridad, como las hospederías y hospitales donde se ofrecía comida, albergue y en muchos casos asistencia espiritual a los caminantes. Algunos lo hacían sin interés, por pura misericordia. Incluso hubo santos que se consagraron a este oficio. El obispo Pelayo fundó en 1084 en León una casa de hospitalidad para pobres, cojos, ciegos, mudos y peregrinos. Y el obispo Don Pedro fundó también en León unam domum qui fieret in hospicio pauperum et peregrinorum, es decir, una casa que sirva para hospicio de pobres y peregrinos. Un poema del siglo XIII, en alabanza del hospital de Roncesvalles, reza hermosamente: la puerta se abre a todos, enfermos y sanos, no solo católicos, sino aún a paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos, y más brevemente, a buenos y profanos. No es de extrañar que con esta concepción la hospitalidad del Camino de Santiago haya contribuido tanto a fundar el sentido de unidad europeo. Para hacernos solo una idea aproximada de lo que esto significaba, podemos recordar que, según los datos que han llegado a nosotros, en el hospital de Roncesvalles, por ejemplo, durante el año 1660 se sirvieron a los necesitados, peregrinos y otros, más de 25.000 raciones. Durante 1791 más de 20.000. Y estas consistían en pan, media pinta de vino, caldo y carne si no era cuaresma, y si lo era, disponían los comensales de abadejo, huevos, queso, caldo, y esto aparte de baños calientes, atenciones médicas, corte de pelo y las solicitudes de los clérigos y hospitaleros que atendían tan benéfico establecimiento. Hospitales había a lo largo de todo el Camino de Santiago. Eran tan numerosos que Burgos llegó a tener 32 y Astorga 25. Algunos eran pequeños, unas 10 o 20 camas, y con un hospitalero, hospitalera, que regía el edificio por profesión o por devoción. Pero otros eran muy grandes. En el Gran Hospital Real de Burgos, según el viajero italiano Domenico Lafi, cabían 2.000 personas. Generalmente cada 25 kilómetros había una estación de apoyo, ya fuera un hospital, una hospedería o un albergue. A veces esa extensión era mucho menor. Entre Astorga y el puerto del Cebrero, unos 100 kilómetros, había 14 hospitales. Entre Porto Marín y Santiago, también una distancia de cerca de 100 kilómetros, otros 14. Los fundadores de estos hospitales fueron los monjes de los monasterios, aunque luego incorporaron a ellos clérigos, cofradías, laicos, órdenes militares, canónigos, cabildos, obispos, reyes y señores que contribuían cada uno a su manera, con donaciones en dinero, víveres, bienes o su trabajo. La caridad de los peregrinos llegó también a los fieles a construir cementerios para los que fallecían sin llegar al término de su viaje. La atención de los agonizantes y la digna sepultura de los fallecidos era una obra de gran caridad, detalladamente descrita en los estatutos de los hospitales y de las cofradías que los atendían. Quienes estaban a cargo de estas obras procuraban que los agonizantes se confesasen y les ofrecían compañía en la hora de la muerte y digna sepultura con ceremonial solemne. En el Hospital San Antonio de León había una persona destinada a acompañar a los peregrinos enfermos en los últimos momentos, por lo cual recibía cierto salario, que era llamado el salario del agonizante. Se trataba de un oficio de gran piedad, realizado por una persona que tenía la profesión de ser para el peregrino el último contacto real con la vida. Debemos tener en cuenta la tristeza que produciría para muchos peregrinos el morir lejos de su familia y de su patria. La atención de los peregrinos y el ver en ellos la imagen del hombre que marcha hacia Dios para pedir sus gracias, implorar el perdón de sus pecados, honrar a Dios o cumplir sus promesas, inspiró también la creación de monasterios para atención espiritual de los peregrinos, órdenes militares para protegerlos de los pícaros y salteadores, constructores de caminos y de puentes, entre los que se cuentan, por ejemplo, santos como Santo Domingo de la Calzada, obras asistenciales y de misericordia. Inspiró la arquitectura, la literatura, la música, la pintura.
El 9 de noviembre de 1983, San Juan Pablo II, peregrino él mismo en Compostela, decía lo siguiente: Europa se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. La peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan diferentes como los latinos, los germanos, celtas, anglosajones y eslavos. La peregrinación, continuaba el Papa, acercaba, relacionaba y unía entre sí a aquellas gentes que siglo tras siglo, convencidas por la predicación de los testigos de Cristo, abrazaban el Evangelio y contemporáneamente, se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. Lo que decimos de Santiago, que elegimos por ser la más documentada de las peregrinaciones cristianas, vale también para Roma y Tierra Santa. Y así como Europa se tejió a sí misma en los caminos de sus romerías de fe, con mayor razón lo hizo la misma Iglesia. También nuestra familia quiere en este año renovar este profundo sentido de la peregrinación cristiana. Lo vemos como una oportunidad de mostrarnos hijos y esclavos de Jesús por medio de María. Por eso se ha organizado una peregrinación que tiene como centro y culmen las celebraciones en Saint-Laurent-sur-Sèvre, ciudad francesa donde murió San Luis María de Montfort y donde descansan sus restos, para desde allí peregrinar juntos al Calvario de Pontchâteau, gigantesco monumento construido por el santo para venerar la pasión y muerte de nuestro Señor. Evidentemente, gran parte de nuestros miembros no podrán realizar la romería hacia esos emblemáticos lugares físicamente. Pero el sentido de la peregrinación debe ser en particular este año compartido por todos nuestros miembros, consagrados y seglares. En cualquier rincón del mundo existen santuarios consagrados a la Virgen Santísima, al corazón de Cristo, a grandes santos que iluminan con su historia el camino de todos los cristianos. Hay santuarios nacionales, diocesanos, regionales o simplemente lugares que atraen a los fieles a rezar y a hacer penitencia. Ellos nos ofrecen la oportunidad de hacer nuestra peregrinación. Incluso los que no pueden moverse de sus hogares, pienso en los enfermos y en quienes tienen ocupaciones inaplazables, también deben reconocerse peregrinos y hacer una peregrinación espiritual, yendo con el corazón de modo espiritual hacia los lugares donde Dios derrama sus gracias de modo abundante y singular. En esta vida todos somos peregrinos, porque pasamos por ella como quienes van de viaje hacia una patria definitiva, mejor que aquella en la que hemos nacido, a la cual amamos con razón, pero que sabemos que algún día deberemos dejar para introducirnos en la que no se abandonará jamás. No importa cómo hagamos nuestra peregrinación, física o espiritualmente, a la tumba de San Luis María de Montfort o a la de cualquier otro santuario. Este año debe ser también para nosotros motivo de unión, de estrechamiento de los vínculos, de alcanzar una conciencia común de familia religiosa, de ser compañeros de viaje y de aventura, de comulgar en las gracias, en los dolores y en los sufrimientos propios de los que son amigos, hermanos y compañeros de viaje en el más importante de los periplos, el que va hacia el puerto que es Dios. Todos estamos llamados a hacer nuestra peregrinación por este mundo con santidad y heroísmo, porque el camino es duro, las tentaciones aún más y las pruebas jamás faltan. De todos tendría que poder cantarse lo que Rubén Darío del Quijote: noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. A todos, pues, los invito a actualizar esta faceta tan profunda de nuestra esencia cristiana, marcada por la marcha hacia la eternidad. Las peregrinaciones a los diversos santuarios de la cristiandad mantienen viva nuestra conciencia de estar llamados al cielo. Cada uno, en su marcha, debería rezar como Don Orione: soy un pobre peregrino que busco luz y amor. Vengo al santuario con el rosario en la mano para convertirme en el escabel de los pies inmaculados de María, in eterno. Vengo a buscar luz y amor de Dios y de las almas. Que Dios, pues,
los bendiga y los anime a hacerse peregrinos del absoluto, como definía Leon Bloy a los hombres de fe.